Hola gente, buen año para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y Turismo. El episodio 4, si no me falla la memoria, pasó un tiempito, pero bueno, ustedes ya saben de que el viernes pasado fue Año Nuevo y el viernes anterior fue Navidad, así que nos tomamos un poquito de descanso y también para ustedes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que a muchos viajeros a veces le causa duda o inquietudes, y es esta cuestión de ¿por qué algunos pasajes son más baratos que otros cuando se trata de la misma aerolínea y se trata del mismo destino? O incluso se trata de la misma fecha, pero quizás uno fue sacado antes, otro fue sacado después, otro fue sacado con una agencia, otro fue sacado a partir de una oferta. ¿Por qué tantas variaciones? ¿Hay distintos tipos de pasajes? Bueno, sobre estos temas hoy les traje un invitado muy especial, Sergio Navia, un licenciado en turismo, avisado en la materia, que sabe muchísimo, me consta que sabe muchísimo, y la verdad que agradezco su predisposición a compartir un poco sus conocimientos con ustedes en este episodio, que ya iremos ahí aclarando y sacándonos dudas de por qué esas variaciones, esos tipos diferentes de tickets. Pero antes de entrar a ese tema, quiero tocar otro que viene enganchado con esto y que a veces ustedes habrán escuchado esta cuestión de ¿por qué me reprograman pero me reprograman dentro de un año? ¿O por qué me dicen que en la pandemia no puedo viajar, que me lo dejan abierto, pero en el próximo año puedo viajar cuando quiera? Cosas así, o pagando diferencia de tarifa en algunos casos, bastantes, en otros no. Pero ¿por qué el año? ¿Por qué un año? Bueno, la realidad, tampoco quiero ser una cuestión bastante grandilocuente con esto, sin dudas que merece un interés muy, muy marcado de las aerolíneas, un interés comercial respecto al valor del ticket, pero lo cierto es que del lado legal, la resolución en Argentina, digo, ¿no? La resolución 1532 del año 98 contempla que los tickets en principio tienen una duración de un año. ¿Sí? Y esto, por supuesto, cruzado con las políticas propias de cada ticket. Hay tickets que tienen penalidades ante cambios, hay tickets que quizás no, hay tickets directamente que ya no tienen posibilidad de cambio. Bueno, ya iremos viendo esto un poquito más adelante con Sergio Navia de esto. Pero lo cierto es por qué el año. Bueno, la resolución que yo les contaba contempla esa vigencia anual. Ahora, ustedes me podrán decir, pero Fede, puede ser que he leído por ahí o he visto quizás algún vivo o un video tuyo en YouTube que contabas que durante la pandemia que no corresponde que se aplique lo del año. Sí, es cierto, dije eso y es verdad y lo sigo sosteniendo. Pero es que en ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba lo siguiente: gente que contrató en un contexto distinto al de la pandemia, en un contexto que nadie se imaginaba lo que pasó en el 2020, había términos y condiciones, entre ellos estaba la duración del año. Y cuando había llegado el momento de viajar, por razones de público conocimiento, no se podía viajar y las aerolíneas, no, hablo en general, por supuesto, ¿no? Porque la verdad que me llegan casos que a veces hasta yo mismo me sorprendo. Pero bueno, en general, las aerolíneas te decían, bueno, no te preocupes, dentro del año podés viajar. Por ejemplo, te dejo el ticket abierto, por decir una fecha, ¿no? Hasta el 31 de junio del 2021, por ejemplo. Entonces, y aplicaban esa cuestión del año. Yo le decía, bueno, mira, la cuestión del año está, si bien termina siendo la ventaja, pero estaría mal aplicada porque no se puede poner esos términos y condiciones en una situación que no fue prevista. Pero distinto es ahora. Distinto es ahora que aquello que sacamos unos pasajes sabiendo que existe una pandemia, sabiendo que precede una pandemia y sabiendo de que puede haber efectos a futuro con respecto a la pandemia. Y cuando digo pandemia, lo quiero simplificar una palabra, pero acá hablo de cierre de frontera, como ya estamos viendo en algunos casos, bajas o disminución de frecuencias, ¿sí? De ciertos vuelos, mayores restricciones para ingresar a un estado, o incluso hasta para volver, etc. Entonces, ante estas situaciones que hoy ya conocemos este contexto, guarda porque sí va a imperar lo del año.
Acá no vamos a poder, digamos, dejar de lado o pelear, como digo yo, discutirle en el buen término de la palabra, ¿no? Me refiero a plantear argumentos frente a otros, a ciertas decisiones. Entonces, en este arte de discusión, ahora ya los argumentos van a ser mucho menos sólidos. Así que mi mejor consejo es, por favor, leer los términos y condiciones, ya sea que contratemos con un agente de viajes, que se los debe informar, o directamente que contraten con una aerolínea, ¿sí? Bueno, llegando a este tema, los voy a dejar con una breve explicación de Sergio Navia respecto de las variedades de los pasajes. Lo dejo con él. Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, ante todo muchísimas gracias por la invitación a participar de tu programa, muy honrado. Y vamos a conversar un poquito en público sobre lo que hablamos en algún momento en privado en cuanto a las diferentes tarifas aéreas y el porqué de la diferencia de valores entre lo que un pasajero y otro pueden pagar para un mismo vuelo y una misma ruta en una misma fecha. Lo que sucede es que las líneas aéreas no venden la totalidad del vuelo o la totalidad de cada una de las clases del vuelo a la misma tarifa para todos los pasajeros. ¿Qué quiero decir con esto? La línea aérea segmenta tanto la clase turista como también la clase ejecutiva y la clase primera, aquellas que la emplean, que la tienen, segmenta esas clases en diferentes tarifas. Entonces le asignan a cada tarifa obviamente un valor. Ese valor puede variar hasta el doble y el triple, inclusive en algunos casos, entre lo que pague un pasajero que consigue una tarifa muy barata disponible y lo que pague otro para el mismo vuelo, pero que cuando compra esas tarifas baratas ya no están disponibles. ¿Y en qué se basa esta segmentación? Esta segmentación se basa en el principio que introdujeron las compañías low cost o de bajo costo, que en realidad empezaron, la primera fue el Skylake Train en el Atlántico Norte en 1965, el Laker, y a partir de ahí se fue copiando, se fue clonando por parte de otras compañías que también emplearon la política low cost y también de las líneas aéreas regulares, que hasta ese momento aplicaban tarifas prácticamente únicas, pero se dieron cuenta que ese modelo funcionaba. Entonces segmentaron también las líneas aéreas regulares sus clases, tanto la turista como la ejecutiva o la primera, en distintas subtarifas. Y estas subtarifas, la característica que tienen es que cuanto más baratas son, menos asientos disponibles tienen en cada vuelo. Entonces, de pronto, por dar un ejemplo, una ruta Buenos Aires, Miami-Buenos Aires puede costar desde $100 ida y vuelta hasta 2.900 ida y vuelta, siempre hablando de clase turista. ¿Y por qué esa diferencia enorme? Que es más del triple, mucho más del triple. Esa diferencia enorme se basa en lo siguiente. Primero, en el cupo disponible que haya cuando yo voy a comprar ese vuelo. Puede haber cupo en la tarifa más económica, en una intermedia, o solamente quedar cupo en la tarifa más cara. Pero además, esa diferencia de tarifas también implica diferencia en lo que yo estoy comprando. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que tengo incluido en ese pasaje. Por ejemplo, la política de las low cost es una tarifa base muy baja que solamente me permite a mí el viaje y todo lo que yo quiero agregar, sea equipaje en bodega, equipaje de mano o la reserva previa de asiento o el check-in o cualquier otro tipo de servicio, lo tengo que pagar aparte. Ese es el modelo low cost. Las compañías aéreas lo copiaron, pero con la diferencia de que en lugar de obligar a pagar por separado al pasajero cada ítem que quiere agregar, pusieron una tarifa base muy baja, que no incluye absolutamente nada más que el viaje. Pero después fueron agregando distintos niveles tarifarios, un poco más caro cada una, que van incluyendo algunos otros servicios. Por ejemplo, la que le sigue a la más baja, que no incluye nada,
incluye una maleta de mano en cabina. La que le sigue en valor incluye una maleta de mano en cabina más una maleta en bodega. La que le sigue incluye lo mismo, pero además acumula las millas para su programa de viajero frecuente. Y así sucesivamente. Entonces, cuanto más barata es la tarifa, menos servicios tiene incluidos, y a medida que se va encareciendo, va teniendo mayor inclusión de servicios. Pero esta diferencia no es solamente por la inclusión de servicios. Hay otro factor importante también que las identifica y que las diferencia, que es la posibilidad de efectuar cambios y devoluciones del ticket. Las tarifas más baratas, en general, por regulación, se está unificando en casi todas las líneas aéreas, no permiten modificar fechas, no permiten modificar rutas y no permiten, por supuesto, reintegro del boleto una vez emitido. Las que le siguen, en determinados niveles, quizás no la inmediata siguiente, sino un par de niveles arriba, ya empiezan a permitir cambios y empiezan a permitir reintegros. En algunos casos, con penalidad. Es decir, que hay que pagar una multa por cambiar la ruta o cambiar la fecha, o si yo devuelvo el boleto, la línea aérea me va a retener un importe del que yo pagué, no me va a devolver la totalidad. Y a medida que la tarifa se va encareciendo, empiezan a aparecer las posibilidades de cambios y de devoluciones sin penalidad, es decir, que me devuelven la totalidad. Entonces, las líneas aéreas se dieron cuenta que hay un mercado segmentado y que puede haber distintas necesidades en cuanto a las tarifas. No es lo mismo lo que puede necesitar un joven, por dar un ejemplo, que viaja de Barcelona a Dublín un fin de semana, pasar 3 noches en Dublín con una mochilita y 3 remeras, porque quizás ni siquiera duerme en el hotel porque se va a pasar todo el fin de semana de marcha, a lo que necesita de pronto un viajero de negocios que tiene que viajar con sus trajes, con su ropa para reuniones, con sus elementos de trabajo, o lo que necesita una familia de vacaciones, que quizás ya necesita una valija en bodega, como mínimo un equipaje de mano cada uno y demás. Entonces, esas distintas necesidades del mercado hicieron que se segmentara las distintas clases que ofrece el avión y, según las necesidades del cliente, que adquiera la tarifa que necesita. La característica de cada una es que a más barata la tarifa, menor cantidad de asientos le pone la línea aérea como disponible. Entonces, cuando yo voy a comprar un ticket y quiero solamente la tarifa básica, que no me incluya nada, puedo pagar a Miami entre 100 y 400 dólares. Y todas las tarifas de 100 a 400 son iguales, es decir, no me incluyen nada más que el viaje. Pero ¿qué pasa? La tarifa de 100 dólares puede tener 3 asientos asignados en el vuelo, y la tarifa de 200 dólares que le sigue puede tener 10 asientos, la que le sigue de 300 puede tener 20 asientos, y la que le sigue de 400 puede tener 25 asientos. Entonces, todo depende de qué cupo de tarifa esté disponible cuando yo voy a comprar para ver cuánto voy a pagar. Puedo pagar 100, con lo cual me gané la tarifa más económica, o puedo pagar 400 y estoy pagando una tarifa más cara, pero porque es el cupo disponible que queda en el momento en que yo compro. Y esas 4 tarifas, 100, 200, 300, 400, incluyen lo mismo, o sea, solo el viaje. No hay diferencia en cuanto al servicio, pero son los cupos que asigna la línea aérea a cada tarifa. Y de ahí en más, la que le sigue de pronto incluye el equipaje de mano, la que le sigue incluye el equipaje de mano y una valija en bodega, y también va a haber distintos niveles, distintos precios dentro de las mismas tarifas de lo que incluyen igual. Pero es un tema de cupos. ¿Qué cupo queda cuando yo compro? Y eso se repite tanto en la clase ejecutiva como también en la clase primera. Un pasajero de ejecutiva puede pagar a Miami $1.250 o puede pagar $3.500. ¿Según qué? Según el cupo de tarifa de clase ejecutiva que haya disponible cuando yo compro. Y ahí ya la diferencia no es tan grande. ¿Por qué? Porque en clase ejecutiva, tanto la más barata como la más cara
ofrecen la posibilidad de llevar equipaje de mano, de llevar equipaje en bodega, de juntar millas y de tener devolución o cambio de fecha. En el caso de las más baratas de clase ejecutiva pueden tener una penalidad por devolución o cambio de fecha, y la más cara, de $3.500, puede que me permita devolución o cambio sin ningún tipo de penalidad ni retención. Pero ya se achica la diferencia en cuanto a los servicios que incluyen, porque ya equipaje y acumulación de millas y reserva previa de asientos en ejecutiva lo incluyen todos, y lo mismo en primera. Entonces ese es el motivo por el cual hay esas diferencias en las tarifas, y uno puede pagar una cifra muy superior a otro para el mismo vuelo y el mismo servicio. Bueno, espero que haya sido claro. Agradecido nuevamente por la invitación y a las órdenes para seguir conversando de este y otros temas que son bastante complejos en el mundo de las tarifas aéreas. Un abrazo grande. Bien, gente, hemos llegado al final de este episodio 4. Espero que les haya gustado. Como siempre digo, son bienvenidos sus comentarios. Si quieren compartir experiencias, si quieren que tratemos, ¿sí? O que trate acá en estos episodios sus cuestiones, que por supuesto voy a hacer reserva de identidades, no tienen más que escribirme por Instagram. ¿Cómo me encuentran? Muy fácil. Van a Instagram y buscan Derecho y Turismo ARG. ¿Sí? ARG. Ahí me encuentran, me escriben por privado, me comentan lo que quieran comentar y me dicen que quieren que lo comenten en el episodio. Entonces yo directamente ya les respondo en el episodio y voy armando distintos temas para que, digamos, entre todos nos vayamos ayudando. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes con el episodio número 5. Hasta luego.